Bien. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Si notan que me tiembla un poco la voz, es un poco por el honor y el orgullo que sentimos de contar con una gran persona como Tony presente entre nosotros y más a modo también de homenaje por lo que significa para todos nosotros como argentinos. La fiesta de Malvinas para nosotros es inconmensurable su presencia. Queremos agradecerle en nombre del IPMS Córdoba que esté aquí. Para el que no lo conoce, Tony Celaya, el 12 de mayo de 1982 fue parte del grupo 5 de casa que atacó a las fragatas HMS Brilliant y HMS Glasgow, ¿es correcto? Así que nada, sin nada más para decirles, los dejo con su presencia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todos, gracias por estar. Como decía la presentación, en el 82 yo ya era capitán de la Fuerza Aérea, piloto de avión A4B, Skyhawk, jefe de escuadrilla. El grupo 5 es el que estaba y está situado en Villa Reynolds, en San Luis, y durante las operaciones nosotros lo hicimos desde los aeropuertos de Río Gallegos y de San Julián. Nuestras principales misiones, en principio, fue bombardear los buques de guerra de los ingleses y posterior al desembarco las posiciones en tierra de los ingleses mientras iban avanzando. El grupo 5 de casa siempre se caracterizó por haber sido los halcones, una denominación que nació por el avión, el Skyhawk precisamente, y ya vino con esa denominación y quedó en el grupo. Después de la guerra se llamó halcones prácticamente a casi todos los pilotos que operaron en las islas independientemente del sistema que hayan utilizado. Que por un lado a nosotros los halcones de Reynolds nos hace un gran favor porque son todos halcones, o sea, todo heredero del nombre nuestro, pero por otro lado por ahí queremos recuperar el nombre de halcones precisamente solamente para nosotros, un egoísmo muy particular y creo que en cierta medida se justifica. Bueno, voy a empezar leyendo un par de artículos. Debíamos hacer grandes colas para recibir la comida. Nos reventaba pensar que los oficiales se sentaban a la mesa a esperar que los sirvieran. La comida no había sido suficiente para sacarnos el hambre atrasado. Sentía el estómago vacío. El viento y el agua me minaban las fuerzas. Estaba tirado en un estado de agotamiento total. El viento helado se filtraba a través de nuestra ropa. Las primeras luces del día nos encontraron en la misma posición, mirando y esperando, muertos de frío. Mis pies no existían. Eran dos pedazos de hielos adosados a mis piernas. Nuestros porceguíes no eran los indicados para este tipo de terreno. Teníamos las caras consumidas por la pérdida de peso, los uniformes empapados y desprolijos, las botas hechas unas ruinas y ansiábamos un bocado de comida caliente. Me tiré cuerpo a tierra y me quedé ahí durante unos segundos. Me encogí todo lo que pude. Temblaba a más no poder. Me quedé tendido, temblando mientras las granadas rugían a nuestro alrededor. Con cada explosión nos asustábamos más. Aquel recibió un tiro en la pierna de un imbécil de la compañía A que limpiaba su fusil con el cargador puesto y se le había escapado una ráfaga. Esa es la primera parte. Vamos a la segunda. A las 10 de la noche los comandos se hundieron exhaustos en el sueño luego de recorrer más de 20 kilómetros a través de un terreno terrible y al precio de 15 hombres afligidos con torceduras y males parecidos. Después de una noche en las colinas bajo la lluvia helada, mientras la tropa empapada se preparaba para la marcha de la mañana siguiente, el coronel se proponía que no pasarían otra noche sin albergue.
Aunque durante la noche los hombres se la ingeniaban para secarse los pies, por la mañana no tardaron más que internarse en algún pantano, vadear un arroyo o soportar una lluvia torrencial para volverse a empapar. El frío era espantoso, aún poniéndose a salvo del viento. En sus refugios y trincheras de las montañas, los comandos y los paracaidistas temblaban de frío. También cada día que pasaba aumentaban los casos de congelamiento, diarreas y pie de trinchera provocados por los incesantes vientos, lluvia, nieve y frío de las alturas. Otra oración. Si hubiera sido una maniobra, habría bajado a mi gente del Kent al tercer día. Y la última. Enviaron a 2 batallones que no tenían ningún tipo de experiencia en aquel tipo de ambiente, ni bajo ese tipo de operación. Bueno, parecen frases conocidas, muy difundidas. Toda la primera parte es del libro Viaje al Infierno, escrito por el cabo Brownell, del tercer batallón del paracaidista del ejército inglés. El segundo grano de oraciones corresponden a 2 corresponsales de guerra, Mr. Jenkins y Mr. Hankins, en un libro que se llama La Batalla de las Malvinas. La tercera oración es de Nick Box, integrante del Comando 42 de la Royal Navy. Y el último es de Ian Gardiner, del Comando 45, también de la Royal Navy. ¿A qué viene todo esto? Que muchas veces hemos recibido nosotros testimonios, películas, videos acerca del comportamiento de las Fuerzas Armadas Argentinas durante la batalla de Malvinas. Acá tenemos el testimonio inglés de cómo fue para ellos la batalla. Allá por el año 500 a.C. existía un filósofo chino llamado Sun Tzu, que escribió un libro que se llamó El Arte de la Guerra. Un libro que algunas compañías comerciales hoy en día aún lo usan por lo afilado de algunos pensamientos. Entre algunos pensamientos, el que hoy quiero traer a colación, decía Sun Tzu: si quieres saber cómo te fue en la guerra, pregúntale al enemigo. Entonces hoy le traigo el testimonio del enemigo, para que usted lo vea y después lo hablamos. En este nuevo video hablaremos del por qué los británicos no llaman a la guerra de Malvinas como la victoria en las Falklands. En 36 años solo un par de publicaciones se atrevieron a mencionar la palabra victoria. Más allá de que no sean exististas aunque sí muy nacionalistas, ellos tienen muy claro que a pesar de que técnicamente fue una victoria, no fue algo rotundo, aplastante ni humillante. Fue una victoria con sabor amargo, una batalla ganada pero no una guerra. Un triunfo memorable pero no una batalla épica con puro protagonismo inglés. En más de una publicación, sea en video o en un libro, siempre mencionan a la guerra como una dura lección. No solo por los historiadores, periodistas o especialistas en la materia, sino también por los propios generales y estrategas expertos en política internacional. Comenzamos con el documental de Canal 4 titulado Malvinas, la gran jugada, que viene a ser la versión británica de Malvinas, la historia que pudo ser, de Discovery Channel. Habla de la suerte que tuvieron las fuerzas británicas en esa guerra, ya que todo hacía suponer una victoria argentina. Pero todo se jugó en contra de las fuerzas argentinas, que no supieron aprovechar los errores de los ingleses, que fueron muchos, e inclinaban la balanza a favor de una gran victoria argentina. La mayoría de los especiales de Malvinas son llamados como la Batalla de las Falklands, o la Campaña Falklands, pero en las últimas décadas la nombran como guerra. También en libros y programas de televisión, documentales, portadas de periódicos. Llama la atención que todas las ediciones tienen titulares catastróficos a pesar de que ganaron la guerra.
títulos derrotistas, antibélicos o juegos de palabras que hacen suponer que obviamente los británicos no la pasaron tan bien en la Guerra del Atlántico Sur. Otros simplemente tienen títulos secos que hablan de una batalla, un suceso, o una simple historia. Incluso las operaciones, a pesar de que fueron victoriosas, tienen un arte y diseño apesadumbrado y triste quizás. Como un Vietnam inglés, mucha melancolía en el aire. Un pesimismo impropio de lo que debería haber sido una victoria llena de algarabía, júbilo, vítores a la reina, etc. Pero no fue así, tomaban monte a monte pero detrás quedaban comandantes muertos. Derribaban decenas de cazas argentinos pero quedaban naves humeantes con sus capitanes perdidos. Las tropas argentinas no se rindieron, solo cesaron el fuego, sus comandantes no firmaron una rendición incondicional, la junta militar no fue a firmar ningún documento y el general a cargo de Malvinas amenazó con volver a los montes si no se respetaban ciertos requisitos. Infierno, fuego, las palabras que más resonan. Fueron a enfrentar un ejército tercermundista, soldados reclutas que correrían como ovejas, y se encontraron con caballeros propios de un lienzo victoriano. Soldados y oficiales con el rostro curtido, jóvenes con facciones de bronce que escribieron páginas gloriosas en la historia de ambos contendientes. Si se rebobinara la cinta, los argentinos ganarían una y otra vez. Estuvieron a 2 semanas de retirar la flota, eran jóvenes disfrazados de soldados profesionales decían, pero lucharon como leones, huesos duros de roer. Jack y McDougall. Bueno, ahora pasamos al segundo, que ahí sí vamos a ver testimonios reales de ingleses que ellos In van a April hablar. 1982, the talk was all of victory. I am not talking about failure. I am talking about my supreme confidence in the British fleet, superlative ships, and excellent equipment. Soon after she spoke, some of Britain's most modern warships would burn and sink. What's been forgotten is how close we came to defeat. If you rerun the Falklands War with the mistakes on both sides eliminated, the Argentines win. Hands down, every time you run the tape. This is the story of how we nearly lost the Falklands War. I always thought the Falklands victory on our part was a close run. The more you know about what went on and what didn't go on, the more you wonder at it. And I think that the Argentines could have won it had they played it right. I think one has to be surprised at how lucky we were and how close a shave it was. There were several occasions throughout the war when the balance could have really gone the other way, both at sea and on land. As the Duke of Wellington said after Waterloo, it was a damn fine thing or a damn close run thing. Similarly here, in some ways, this was a close run thing, in that batteries of guns which started that final night with 400 rounds a gun were down to as few as 6. And it was, as you realize, a tremendous problem. Estallaron menos bombas de las esperadas, casi la mitad. Si hubieran explotado, nos hubieran derrotado. Consideré seriamente la posibilidad de llamar a casa para decir que habíamos perdido. La situación parecía indicar que pronto estaríamos fuera de juego. En algún momento hay que comenzar a pensar en terminar con todo. El 14 de junio escribí en mi diario las palabras: si los argentinos soplaran sobre nosotros, nos derrumbaríamos. Si los argentinos hubiesen resistido otras 2 semanas, tal vez hubieran triunfado. It's been said that the Argentinians did not fight. This was not true. The Argentines, on all objectives, actually fought. Particularly officers, junior officers, and their regular NCOs who would man machine guns to the last and would be killed manning a machine gun.
Fighting at night over a period of 48 hours, the British took stronghold after stronghold. Each mountain posed its challenges, and each produced ever more wounded men. And of course, the battle was not over once you'd taken the objective, because what then happened on all objectives, you were then shelled by the next load of Argentines who were holding positions further back. It was a gutter fight in the dark, close quarter fighting. Argentines were fighting from behind rocks, a case of throwing grenades over rocks, going around, one man going, other men covering them. Eventually our section got pinned down by 2.5 machine guns close to the summit, and some riflemen. And for a while we were actually, they had actually gained the momentum and gained the initiative from us. 3 parachutists swept over Longdon, but there was a nest of conscripts around a 50 caliber machine gun halfway along it who said, "No, you're not taking this hill just yet." And that's all it took. I mean, you can be as hard as nails and as well equipped as you like, but if you come against people who are prepared to stand their ground, you're going to lose men. What quality were your opponents? We've mentioned the Air Force, who were extremely courageous and very good. The regular members of the Argentine Army and Marine Corps were also, I think, very good. Their artillery was skillfully handled. Their men manning the machine guns, like the one you mentioned, were extremely skillful and very determined and stayed there and jolly well had to be winkled out. Y para terminar, voy a poner una frase que dijo, recién la dijo el almirante Woodard. El almirante Woodard fue el número 1 de los ingleses, el que tuvo a cargo de toda la tropa que vino de la flota inglesa. Él era el máximo. Y el día 13 de junio, él expresaba en su libro la siguiente frase. Francamente, a los argentinos hubieran bastado un soplido para hacernos caer. Eso lo escribe él en su en el libro. Él después de la guerra escribió un libro que se llamó La Guerra de los 100 días. Y ahí, en el día 13 de junio, fíjense la fecha, él pone que si los argentinos solamente pudieran soplar, se caerían. Agrega un poco más después, y sí, tal vez ellos estén iguales, ojalá que sí. Bueno, nosotros no tenemos idea de cómo estaban ellos y ellos tampoco estaban exactamente convencidos de cómo estábamos nosotros. Entonces quise traerles el testimonio de los ingleses. Y para terminar con testimonios, les voy a leer uno cortito. Hay un párrafo que lo escribe un periodista español, lo escribió en 1982, acerca del por qué. Acá habla específicamente, habla más bien de la Fuerza Aérea, ¿no? Dice, no dan la vida naturalmente por la Junta. Ni siquiera la dan, cree uno, por conceptos abstractos como el honor o la patria. La dan por algo muy concreto, muy precioso, por su comunidad, que les ha encomendado su defensa. Y en último término, por algo tan simple como el cumplimiento del deber. Y por último, un pensamiento de Pierre Closterman. Pierre Closterman fue un as de la Segunda Guerra Mundial, francés, que luchó con los aliados para retomar Francia luego que había sido invadida por Alemania. Él, durante la guerra, escribió: nunca en la historia de las guerras, desde 1914, tuvieron aviadores que afrontaron una conjunción tan terrorífica de obstáculos mortales, ni aún lo de la Royal Air Force sobre Londres en 1940 o la Luftwaffe en 1945. Entonces quise traerles a ustedes estos pensamientos, tanto de los ingleses como algunos pensadores ajenos al país, para ver cómo apreciaron o qué piensan o qué pensaron en su momento del desempeño de las Fuerzas Armadas Argentinas en la batalla de Malvinas. Otra gran discusión que aún persiste y no se ha aclarado es sobre el tema de las bajas, no las nuestras, sino las bajas de los ingleses. Ellos oficialmente han dado como cifra netas 255 muertos y 777 heridos. Hay varios estudios que
demuestran o tratan de demostrar que eso no es cierto. Primero que dice, los porcentajes de todas las guerras libradas, nunca los heridos son el triple de los muertos, siempre es un número más cercano. Hay una aseveración el autor que seguramente más de uno de los 777 heridos después falleció. La otra es, no coincide la cantidad de muertos que ellos dicen haber enterrado en las islas y lo que han dicho que arrojaron al mar. Otra cifra que no cuadra, ellos no cuentan entre sus muertos ni a los chinos ni a los gurkas. Ellos tenían chinos como tripulantes de los aviones, de los barcos logísticos, cocineros, camareros, eran chinos, y los gurkas que eran los mercenarios que también venían con ellos. Eso no lo cuentan entre las bajas. Y, por ejemplo, cuando se une el anteno porque explota, solamente acusan 2 muertos, lo cual es prácticamente casi imposible de creer. Según el estudio que tengo en carpeta, los muertos de ellos serían 1029, una cifra bastante mayor de los 255 oficiales que ellos dan. Inclusive el almirante Woodward, a él cuenta que le dicen, no tuviste nada, poquitos muertos, 255. Comparado con otras guerras que tuvo Inglaterra, los 255 no son nada. Y él le dice, sí, pero yo tuve 255 en 70 días, lo que da un promedio 30 veces mayor que todas las otras guerras que libró Inglaterra. O sea, el número, y hablando de los 255. Por último, les muestro otra, esto es un monumento que hicieron los ingleses a la batalla de Monte London. Y la foto que está abajo son todos los efectivos de la fuerza británica menores de 20 años. Y a diferencia de nuestro país, ellos no lo titulan como chicos de la guerra. Son menores de 20. En todas las guerras, todo el mundo, siempre el que lucha abajo, es un joven, muy joven. De ahí viene inclusive la palabra infante, de infantería. De ahí viene precisamente, por eso se llama infantería. Los luchadores ahí eran menores también. Ellos tenían muchos menores también de 20 años. Bueno, hasta ahí la exposición que he dado según mi punto de vista. Yo sé que a veces surgen preguntas que no están respondidas en lo que uno ha dado en este momento. Por eso, antes de hablar de otra cosa, quisiera, si alguien tiene preguntas, que me las haga, por favor. Yo no tengo ningún problema en contestar. Normalmente no contesto sobre las otras Fuerzas Armadas porque no sería atinado por falta de conocimiento, por lo que sea. Normalmente me repito a contestar el tema de la Fuerza Aérea. Tampoco me meto en la política, siempre dejo en claro, lo tengo escrito acá, el veterano o el combatiente, el que fue a combatir por las Malvinas, no fue para defender la idea de la junta militar que estaba en ese momento en el ejercicio del gobierno. Nosotros fuimos porque había que defender la recuperación de las Islas Malvinas. Sí, se dice en la descripción de Clausewitz que dice que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Si el objetivo político de la Junta era continuar por otros medios, nosotros no intervenimos en ese sentido. Al contrario, después de la guerra, la desmalvinización se hizo fuerte en 2 aspectos. Primero, en el fracaso del gobierno militar en la parte de la conducción del país. Y después se sumó la derrota de Malvinas, que como podemos ver, según ellos, no fue deshonrosa. Se unió todo para desmalvinizar, produciendo esa gran crisis, sobre todo en el veterano. No tanto en los profesionales, que porque nosotros, los profesionales, dentro de todos, volvimos a nuestra actividad cotidiana y fuimos contenidos, diríamos así, por la actividad, por el trabajo normal que continuó durante la vida que uno siguió dentro de la Fuerza Armada. El problema mayor lo tuvieron los que habían sido soldados, que hubo una gran ventana, un gran tiempo que ni siquiera fueron atendidos en sus necesidades mínimas. Pero bueno, así se manejó el tema. La desmovilización fue fuerte y comenzó a menguar
un poco después con el gobierno de Menem y después más adelante se fue modificando, en fin. Y bueno, ahora yo creo que en cierta medida los veteranos están bastante bien contenidos, se puede decir así, o tratados en mayor o menor medida. Así que quedo atentos a las preguntas, por favor. Me gustaría preguntarle un poco por esa misión del 12 de mayo, donde usted, entiendo, fue el guía, el líder de esa cuadrilla Oro, donde atacan al destructor Glasgow y a la fragata Brilliant. Es muy lindo tener la oportunidad de recibir detalles o pormenores por ahí que usted en los libros no están por ahí escritos y que nos pueda contar un poquito esa experiencia. Bueno, no. Cuesta un poco a veces hablar de uno mismo, un poco, ¿no? Pero bueno, después de la confusión, después del 1 de mayo, el 1 de mayo fue un día muy confuso, tanto para los argentinos como para los ingleses. Los argentinos, y hablo de lo que estábamos en cualquier lado, no se esperaba un ataque intenso o con la intensidad con que realmente habían hecho los ingleses, porque si bien estaba el antecedente de las Georgias, el destacamento naval que había en las Georgias se rindió sin ningún tiro, entonces no había habido enfrentamiento en las Georgias. De pronto llega el 1 de mayo con ese ataque de los Vulcan primero y después con la flota, pero tampoco los ingleses esperaban la reacción de los argentinos. También la reacción para ellos fue bastante fuerte y no la esperaban. Tanto es así que, bueno, pasado el primer día, la flota se retira, se pone fuera de alcance, se retira y recién vuelven a atacar las islas el día 12 de mayo. Si bien entre el 1 y el 12 han habido otras actuaciones como el hundimiento del Conveyor o el Belgrano, en fin, recién vuelven a atacar las islas el día 12. Nosotros, el grupo 5 Casas tenía 2 escuadrones. El escuadrón, un grupo, otro grupo. Cada escuadrón estaba formado por 4 escuadrillas. Y cada escuadrilla son 4 aviones, 4 pilotos. En total, nosotros éramos 34 cuando quedamos por ahí dando vuelta. Un día sea turno un escuadrón, el otro descansaba y era relevado al día siguiente. Al escuadrón que yo pertenecía, que era el segundo, nos tocaba hacer los turnos los días pares, porque habíamos llegado días pares, y el primer escuadrón hacía los días impares. Ese día 12 de mayo estaba la escuadrilla del capitán Bustos y la mía de turno a la mañana, y por la tarde estaba la de Trucha Varela y de Berrier. Llegó una orden de operaciones. La orden de operaciones es una orden que venía del Estado Mayor, que estaba en Comodoro Rivadavia, donde nos decían qué teníamos que hacer, qué armamento teníamos que llevar, a quiénes teníamos que atacar, por dónde teníamos que ir, dónde íbamos a hacer un reabastecimiento, porque la 4B tiene la capacidad de recibir combustible en el aire. Eso se llama reabastecimiento. Un avión Hércules que tiene un tanque adicional nos pasa combustible, lo que nos permitía una mayor autonomía. Y todo eso viene escrito en la orden de operaciones, pero resulta que la orden de operaciones llegó alrededor de las 11:30. Nosotros, las 2 primeras escuadrillas, hacían turno hasta las 12, y a las 12 eran reemplazados por las otras 2 que hacían el turno por la tarde. Ahí se produjo lo que Casanseo dijo, se peleaban por salir. En realidad no fue una pelea. Lo que pasa es que había que desplegar 12:15, 12:20. Entonces viene Varela, que estaba de turno de la tarde, y me dice, desplegamos nosotros, porque somos los que estamos de turno de tarde. Y le digo, no, desplegamos nosotros porque nosotros ya hemos visto los aviones, ya hemos subido, ya hemos bajado. Eso es lo primero que se hacían. Se veía la meteorología, se veían los aviones, se dejaba todo listo. Y uno se sentaba a esperar. Digo, nosotros ya vimos los aviones, vimos la meteorología, ya hicimos... No, salimos nosotros. Al final, salimos nosotros. Yo era el mántico y listo, chao, salgo yo y se acabó la distribución. Pero no fue una pelea, fue una charla así por salir. Y Casanseo, para darle más dramatismo, dice que se peleaban. La escuadrilla Bustos salió primera, había un reabastecedor que estaba a las 100 millas. 100 millas son como 180 kilómetros.
Ahí uno se juntaba con el Hércules, recibía combustible y luego empezaba el vuelo en descenso para tomar el rasante y atacar los blancos. Nosotros habíamos hecho una charla con los radaristas porque la flota de los ingleses era una flota desarrollada después de la Segunda Guerra Mundial, donde habían visto que los barcos de esa época, por ejemplo el general Belgrano era de esa época, era muy vulnerable al ataque de los aviones. Allí se habían hecho famosos los kamikazes en batalla de Midway, Guadalcanal, Mar del Coral. Entonces ellos desarrollaron toda esta nueva flota de barcos de guerra muy rápidos, muy maniobrables y muy armados para defenderse de los ataques de los aviones. Tanto es así que a nosotros, antes que nos fuéramos a Gallegos, vino un oficial de la Armada Argentina, porque la Armada tenía 2 barcos de esa misma característica, la Hércules y la Santísima Trinidad, a darnos una charla de cómo eran los barcos. Y nos dejó bastante asombrados porque él dijo, están diseñados para que si 8 aviones los atacan al mismo tiempo, solamente uno pueda llegar al blanco. Fuimos a hablar con los radaristas, ¿qué podemos hacer? El radarista dijo, es muy simple, si no lo ven, no le pueden tirar. Entonces, para que no lo vean, ustedes tienen que meterse debajo del lóbulo del radar. El radar manda una señal de radio, como que le dicen lóbulo, que es como una gota de agua, que en su parte más larga tiene 200 millas. Pero hay posibilidad de meterse por debajo, porque esto, por la curvatura de la Tierra, no soy terraplanista tampoco, pero bueno, pero siempre el lóbulo deja un lugar por donde bajar. Y si uno se mete por debajo del lóbulo, el radarista no lo ve. Si el radarista no lo ve, no me puede tirar. El problema residía en que nosotros no sabíamos dónde estaban los radares de los ingleses, porque cada barco tenía un radar. Entonces, ¿qué hicimos? Por las dudas, 200 millas antes de llegar a las islas ya estábamos arrasando. De esa forma, entonces no nos podían ver y efectivamente no nos vieron, y por eso es que pudimos llegar y atacar realmente a los ingleses. Una interesante, en la escuela mía el número 4 era un alférez de Lepiane, que en ese primer vuelo de combate real le tocó hacer un reabastecimiento que tampoco había hecho nunca en su vida. O sea, en el año que él había estado siendo alumno en Reino, no había tenido oportunidad de hacer un reabastecimiento en vuelo, y le toca hacerlo en la primera misión y ir regando. A decir verdad, tampoco es una cosa del otro mundo hacer un reabastecimiento. Cuando uno se acostumbra a volar cerca de un avión, cerca con otro avión, no es tan difícil, pero evidentemente hay que hacerlo. Lo hizo y sin ningún tipo de problema. Realmente increíble la serenidad con que realmente lo hizo, y muy bien. En esa época, cada 2 aviones, uno tenía un sistema de navegación que se llamaba Omega, que viene a ser un primo lejano, medio prehistórico de lo que hoy es un GPS, pero para nosotros era realmente una maravilla, porque de pasar de volar con agujita por ahí a tener un display, era un display, una ventanita que decía, con un selector inclusive, porque no se podía ver todo junto, con un selector que decía tiempo, distancia, velocidad. Y acá tenemos otro instrumento que tenía una agujita que indicaba si estaba yendo a la derecha o a la izquierda, o sea que es bien remoto comparado con un GPS de hoy en día, pero para nosotros era una maravilla. Cruzando el canal, como eran cada 2 aviones, el avión con Omega iba con el 1 y el 3. El que le sigue en jerarquía en una escuadrilla al 1 es el 3. Después viene el 2 y por último el 4. Cruzando el canal de San Carlos, el Omega vio, como suele suceder, fuera de servicio. ¿Y ahora qué hago? El librito dice que yo tendría que decirle al 3 que pase al frente y yo pasar al 3. Porque teóricamente todo el mundo lleva la navegación escrita y la va controlando cada uno. Pero evidentemente no es lo mismo la experiencia de cada uno. Para hacer pasar al 3, ¿cómo hago? Si yo salgo por radio, el enemigo me va a ubicar donde
porque ellos tienen un instrumento que cuando yo salgo, hay una aguja que dice, allá viene los negros. Y entonces, no podía, aparte, ya habíamos dicho, no salimos por radio. La otra era hacer una señal para que se juntaran, porque estábamos volando a 90 metros uno de otro. Ya explico por qué. La otra era hacer señal para que se juntara la escuadrilla y por señas hacerle al número 3 que entender que tenía que pasar un verdadero lío. Asume que tenía que seguir al frente, así que saqué la carta. Para peor, nos dieron una carta que no era aeronáutica, era una carta terrestre. La escala tampoco coincidía. Era uno, no, nosotros estamos acostumbrados a la carta 1 en 500.000 o 1 en 1.000.000, entre 1 en 400. Entonces tampoco uno se encontraba con, aparte volando en terreno desconocido, nada que ya está en Córdoba, Villa María, no, nada. Saco la carta y todo esto volando rasante. Por ahí saco una lomita y veo agua, lago. ¿Dónde está? Le saco la carta, entonces ya tampoco. Hice un viraje muy brusco hacia la derecha, iba con un rumbo 60, como 90, digo, salto otra lomita y veo Puerto Argentino acá. Y digo, ¿qué hago yo acá? De nuevo para allá, rumbo 120. Y acá me voy. Y cuando llegué a la costa, para allá, 90. Digo, si lo veo bien, y si no, mejor, pero bueno. No, ahí estaban los dos. Iban navegando los dos. ¿Por qué tenemos 90 metros uno de otro? Porque nosotros, la otra que nos dijo el radarista es que si nosotros formamos 90 metros uno de otro, en el radar se ve un solo punto. Entonces dije, pues te pegan a vos, o me pegan a mí, o paso por el medio. Aquí sigue que tira. Así que por eso eran el tema de los 90, no era caprichoso, era estudiado. O sea, todas las cosas que se hicieron no eran improvisadas así de por sí, eran bastante estudiadas. A pesar de que no teníamos idea mucho de lo que era el enemigo, estudiábamos lo que sí teníamos que hacer nosotros. En la charla previa, yo había establecido que el 1 y el 2 le íbamos a tirar al barco que estuviera más al norte. Y el 3 y el 4 tenían que tirarle al barco que estuviera más al sur. Pero como hice varios virajes, cada vez que uno hace un viraje, los numerales, los 3 que tenía yo atrás, cambian de lado. Porque si yo hago un viraje a la derecha, y que este está acá, se adelantaría. Entonces este patina y se va para afuera. Y el 3 y el 4 que iban de este lado, ellos cortan camino y se vienen para adentro. Así conservan la distancia. Cada vez que uno hace un viraje, ellos cambian de lado. ¿Qué pasó? Cuando yo enfrento y veo los dos barcos, el 1 y el 2 estaban al sur, el 3 y el 4 estaban al norte. Yo pienso, hombre inteligente, hombre blanco, hombre inteligente, nosotros todos vamos a atacar el del sur y los otros dos que atacan del norte. No, bueno, el único que pensó eso fui yo, el resto cumplió la orden que yo había dado. Así que 3 aviones fuimos que estaban al sur, yo que tenía que ir al norte, que fui al sur porque dije lo lógico, y solito se fue para allá. Y fue que realmente le pegó en el medio al barco, porque ¿qué pasó? El A4 tiene un sistema de mira, se llama fija, es como la de un fusil, Mauser, un FAL, que uno tiene que apuntar mirando. La otra, el que alguna vez haya tirado, sabe que tiene que apuntar y pegar, poner la mira en el blanco. Ahora yo te lo pongo al blanco y que vaya rápido, para allá. Y yo también voy rápido. Vamos los dos corriendo y tengo que tirarle. Pero tengo que calcular, pero todavía estoy lejos. Tengo que calcular dónde va a estar él cuando yo esté en la distancia de tiro. Y eso era a ojo. ¿Qué me pasó? No sabíamos yo no sabía que la velocidad de esos barcos era tan rápida. De tal forma que cuando yo llego hasta al barco ahí, que lo tenía ahí, y tiro la bomba, yo estaba haciendo esto. ¿Y qué dice la física? Que la bomba hace esto. Entonces la bomba mía se fue para allá. El otro le pasó por encima la bomba y bueno. La que pegó en ese clan. Y tuvo todo el tiempo del mundo
porque agarró el barco que venía más atrás. Yo lo perseguí este que iba adelante, pero el que venía atrás, que venía 3 o 4 millas más atrás, el número era todo y se la metió en el medio. Lo único que la bomba explotó después que lo traspasó al barco. De todas formas, el lago quedó fuera de servicio para toda la guerra, no sirvió más. O sea, el objetivo dentro de todo fue cumplido. Quedó fuera de servicio. Ahí se empezó a estudiar el tema de las bombas. Recién lo dijo Woodward. Si hubieran explotado todas las bombas, la guerra se hubiera terminado mucho antes. Pero bueno, las bombas que tiramos al principio no eran las más adecuadas para el tipo de blanco que nosotros teníamos. Acá hay una consideración. Había una resolución del año 69, otro gobierno militar, que establecía que la responsabilidad primaria de las operaciones aeromarítimas era de la Armada. La Fuerza Aérea no tenía responsabilidad primaria, tenía responsabilidad secundaria, y también establecía ese artículo con los medios que tiene, sin adquirir medios específicos para esa cosa. Tanto es así que el día 6 de abril del 82 debieron abolir esa resolución para que la Fuerza Aérea pudiera actuar en el medio aeromarítimo. No teníamos el adiestramiento de haber volado, ni teníamos el equipamiento, ni el armamento adecuado para el tipo de operación. El equipamiento se fue adquiriendo, fueron llegando los buzos a disposición. El armamento llegó también, uno más adecuado, un poquito más adelante llegó, pero a todo esto no lo teníamos. En realidad, nosotros hicimos lo que hacemos toda la vida, cambiaron 2 cosas, o sea, muchos hablan del rasante, toda la vida hicimos rasante, nada más que también era sobre el mar, la única diferencia, el medio. Y la otra diferencia grande es que ahora tenía un tipo que te tiraba, porque antes tirar bombas siempre lo hacíamos, ahora teníamos un tipo que nos tiraba, esa era la otra gran cosa, y tirarle a un blanco móvil que no tenemos conocimiento. Entonces, el resto era más o menos lo mismo, hacer un reabastecimiento, hacer un rasante. Se dio también ese día, 12 de mayo, una novedad. Mientras iba un rasante, las gotas de agua pegaban en el parabrisas. O sea, íbamos tan bajo que las gotas de agua pegaban, de las olas levantadas, pegaban en el parabrisas. Cuando volvemos, tomamos altura y volvemos, el agua se evaporó. Y se quedó formada una capa de sal que impedía ver hacia el frente. No hacia los costados se veía perfecto, pero no se veía para el frente. Fuimos al aterrizaje, había un oficial en la torre que nos decía a la izquierda o a la derecha. Pero se veía el terreno a los costados, no se veía el frente. No hubo drama, un avión se salió de la otra escuadrilla, se salió y no le pasó nada ni al avión ni al piloto. Y ese problema se solucionó. Empezamos a preguntarle a los navales, che, usted, no, nunca habían volado rasante, nunca habían tenido un problema. Así que le dieron la orden a un bioquímico que había, un vicecomodo, que era el primer teniente de esa época, bioquímico, le dijeron solución el problema. Bien militar, solución. Y este hombre empezó a experimentar con distintos tipos de sustancias, silicona, aceite, lo que sea, que ponían el vidrio, con un soplete echaba el agua del mar para simular la velocidad, hasta que encontró una silicona que era lo suficientemente transparente como para que el piloto pudiera ver a través del vidrio de la silicona y no se le pegaba el agua. Y a partir de ese momento, cada vez que iba a hacer un avión, el mecánico tenía que pasarle la silicona y con eso le salía y no se dio más el problema. Por ahí yo leo a veces y escucho, no, porque la sal impedía la puntería. No, eso es mentira de alguno. Porque primero que la sal no se formaba mientras uno iba hacia el ataque, eran gotas de agua. Es como cuando uno anda en el auto y caen unas gotas que molestan, pero no impiden la visión. Y la sal se forma únicamente en el ascenso, no en el ataque. Así que por ahí, a veces uno cuenta historias que ha vivido o que creen que ha vivido, ¿no? En estas cosas. No sé si más detalles. Dile. ¿Qué tal? Buenas tardes. Como bien nos explicó, que muchos no sabemos, que la Fuerza Aérea estaba destinada a ataques terrestres y no a ataques navales, entendí bien. Esa es la responsabilidad de la Armada. ¿Fue correcto? Hasta ese momento sí. Eso establecía la resolución 1 del año 69. Entiendo que la Fuerza Aérea estaba dotada con bombas para ataques terrestres. Mi pregunta es si la Armada estaba dotada con bombas para ataque buque. No, tampoco, pero sí estaba comprando el sistema Sopretandar con el ESOCEL, que sí es muy específico para ese tipo de ataque. Lo que pasa es que justo vino el bloqueo
de la Comunidad Europea, ni le terminaron de entregar todos los aviones, ni le entregaron todos esos jets que tenían que entregarle. Pero los A4, en las misiones que volaron, y el otro, el Maki, que volaban con armamento convencional también. O sea, no era específico. O sea que la Armada no entrenaba para ataques a buques, digamos, con bombas. Lo que pasa es que tampoco la Fuerza Aérea, tampoco el país tenía como hipótesis conflicto, ningún tipo de conflicto aeronaval. Inglaterra nunca figuró como una hipótesis conflicto, entonces ya viene mal desde antes del tema. Aparte nosotros, si nos ponemos a pensar, conflictos aeronavales, no era probable que lo tuviéramos. O sea, sacando el tema de Malvinas, nosotros, no sé, yo no tengo formación naval, pero yo soy uno de los que digo, ¿para qué queremos un portaaviones si nosotros no tenemos proyección para llevar? Y aparte en la guerra no se usó, pero bueno, pero no tenemos una proyección aeronaval realmente. Si nosotros queremos custodiar el litoral marítimo argentino de la depredación que está sufriendo, y bueno, tenemos que tener buenos aviones de exploración y buenos aviones que ataquen a los chinos, los gallegos, a los que estén ahí llevándose todo. Pero no tenemos no necesitamos un Gerald Ford que tenga un escuadrón de aviones para mandarlo al Golfo Pérsico. Última pregunta. Y en el hipotético conflicto que pasó en el 78 que no se dejó, ¿no se previó eso de que podía haber No, pero en el 78 tampoco no iba a ser una guerra aeronaval, iba a ser más terrestre, aérea a tierra que aeronaval. De todas formas, en el 78 el portaaviones estaba cerca de Malvinas, no estaba cruzando el canal. Así que se ve que no había previsión de un enfrentamiento aeronaval. En el 78 las previsiones eran terrestres y aéreas. No, había operación estratégica y de apoyo. Última pregunta. ¿Y sobre el final de la guerra cambiaron el tipo de bombas con el cual atacaban al roto? No, se cambió antes del final. Se cambió. Las bombas adecuadas llegaron ya el 20, el 21, cuando fueron los grandes ataques en el canal, ya se tiraban con bombas. La diferencia más grande es que las bombas que llegaron se llaman bombas frenadas, que se frenan por un paracaídas o por la cola que se abre. Eso permite que el avión se le puede poner. Voy a empezar un poquito antes. La bomba tiene dos seguros. Uno que se llama de armado, para que si cuando yo tiro la bomba, por alguna causa, la bomba me pega en el avión, no explote. O sea, que demora un poquito en armar el sistema que lo va a hacer explotar. Y la otra se llama de retardo, que es una demora que uno le pone para que el avión tenga tiempo de salir y no lo envuelva la misma explosión de la bomba. Esos son los dos seguros. Que no lo puedo achicar por más que quiera, porque se puede producir el error. Con la bomba frenada, ya sí le puedo poner que explote apenas toca el blanco, porque al frenarse la bomba, el avión ya se fue. Entonces evito la demora que yo le ponía, que hizo que la bomba, por ejemplo, atravesara el barco y después recién explotara. Las bombas frenadas ya vinieron, ya los ataques en el canal de San Carlos se hicieron con bombas frenadas. Que eran. Y aparte, en vez de llevar una sola de 1000 libras, podíamos llevar 3 de 250 kilos. También ese es el otro aspecto que cambió a partir de ese momento. En primera instancia, volviendo al ingenio argentino, cuando nos enteramos que la bomba traspasó al barco y explotó después, primero se pensó en cambiarle la ojiva. La ojiva es la punta esa de la bomba, hacerle la punta, hacerla de madera, de tal forma que cuando pegara, esa madera se rompiera y la bomba quedara roma y no avanzara. Evidentemente íbamos a necesitar un ejército de torno, carpintero con torno haciéndola. Pero bueno, y se llegó a probar una en la ría de Río Gallegos, pero ahí sí ya llegaron las bombas, entonces se desechó esa idea que era la que estaba en camino. Hola, ¿cómo va? Quizás mi pregunta no es en sí punto estratégico, sino dada la condición, la diferencia que tenían de tecnología en cuanto a los aviones, en cuanto a todo,
¿qué sentimiento o qué pensaban o qué hablaban ustedes en la ronda de mates? Porque seguramente han tenido ronda de mates y más cuando esperaban y demás, entre ustedes y los camaradas. ¿Qué sentían o qué pensaban en cuanto antes de salir y demás, ¿no? Porque indudablemente era una abismal, era lo que es la tecnología de los aviones en cuanto a los A4 y los Harrier, pero en cuanto a sentimientos, ¿qué se hablaban entre ustedes en cuanto a eso, antes de salir, o qué pensaban, qué decían? Nosotros sabíamos que teníamos gran diferencia tecnológica, sobre todo el A4B, que era el avión más viejito que usábamos en el combate. La quinta brigada era la Cenicienta que iba para allá y al final vino con los laureles a pleno, ¿no? Porque fue la que más misiones cumplió, la que más misiones llegó. Evidentemente, lo primero que nosotros queríamos era no llegar a un enfrentamiento con un Harrier, evidentemente, y los pocos que se dieron, realmente se perdió mucho. O sea, nosotros de los... la quinta brigada perdió 9 pilotos, y de los 9, 3 fueron bajados por Harrier. En un solo día, el martes 8, ese famoso martes negro, en una operación que, bueno, no tenía que haberse mandado ya después como se mandó. Pero el principal objetivo nuestro era tratar de no llegar al combate aéreo, porque evidentemente no solo había una diferencia abismal en cuanto a la tecnología, sino que nosotros, el A4 no tenía armamento como para defenderse y pelear. Tenía 2 cañones, pero que nunca sirvieron, porque ni siquiera uno hacía 2 tiros y se trababan porque era un sistema muy complejo, nunca anduvo bien. Tanto era así que cuando los judíos compraron el A4 antes de la guerra de los 6 días y del Yom Kippur, lo primero que hicieron fue que cambiaron los cañones a los A4. Y en cuanto a la tecnología que tenían los barcos, y no había forma de eludir, habíamos que hacer el rasante, y vimos el primer día 12, que fue el primer día que se hizo el ataque a mar abierto, que se podía atacar sin que ellos tiraran antes porque no nos veía. Y los ataques en el canal de San Carlos se vieron más fácil todavía, porque al venir rasante en la Gran Malvinas, saltar, ver el canal, tirar y volver a meterse rasante en Soledad, realmente en ese sentido los barcos, a pesar que estaban muy difundidos, fueron atacados sin ningún problema y sin apelar a la tecnología que tenían, no la pudieron usar. O sea que a veces cambiando, como decimos, cambiando la táctica, uno lo puede sorprender a esa ventaja que puede tener el otro, ¿no? Cambiar la táctica, y es lo que tratamos de hacer siempre, cambiar la táctica. Tanto es así que después en la escuela de guerra aérea del mundo se estudiaba la táctica que se habían empleado ahí, cambiar la táctica. Ellos pensaban que, claro, iban a atacar como se atacaba antes, subiendo, tirando en ángulo, y no, nosotros tiramos por abajo y tiramos por abajo. Hola, ¿qué tal? La pregunta que te quiero hacer más o menos, ¿qué táctica tenían ustedes o qué instrumento cuando hacían el ataque, digamos, y hacían la salida, digamos? ¿Ustedes tenían algún instrumento cuando sentían que lo estaban apuntando o tenían alguna estrategia para salir, digamos, con algún viraje o alguna forma de cada piloto o alguna... Y la 4 no tenía nada de eso. Existían en otros aviones, se llama radar warning, un instrumento que marca cuando el enemigo me está apuntando y le dice a qué distancia está y qué arma está. Bueno, no, la 4 no tenía nada de eso. Nosotros era visual y a los bifes, diríamos así. O sea, inclusive teníamos atacar, tirar la bomba, pasar y el viraje rasante y tratar de volver lo más rápido posible al rumbo que sí lo teníamos más o menos claro. En primera instancia tenemos que salir para el oeste hasta que uno ajustara un poco hacia dónde íbamos. Pero no, instrumental de ese sentido no teníamos nada. Realmente era un avión, el A4 fue un avión concebido a los finales del 50, voló en los 60, lo probaron en Vietnam, fue la primera bautismo, así que no tenía la tecnología de un avión moderno, a pesar de que no era demasiado viejo, pero no tenía ya los avances que tenían los más nuevos. Era, salgamos por allá y salir por
Es más, inclusive, después del ataque el 12 de mayo, en la salida, el número 2 me vio enseguida y vino conmigo. Y el 3 y el 4 no me vieron. Es cuando ellos ahí en el camino, pasan por Darwin y que la propia artillería argentina lo baja, el número 3 mío. Porque nosotros salimos los 4, pero a Gavassi lo baja la propia artillería porque él cruza sobre Darwin. Así que no teníamos un instrumental que nos dijera algo por el estilo. Gracias. ¿Qué tiempo pasa entre que usted ve, se encuentra con el blanco, dice a este, le dispara y sale? 2 minutos. Sí. 2 minutos para nosotros es una eternidad. No, 2 minutos. O sea, desde la costa donde está el barco, lo hicimos en 2 minutos. Y cuando eran los ataques en San Carlos eran mucho menos, eran menos de 30 segundos, porque uno saltaba, estaba el canal ahí, cruzaba el canal y volvía a salir en 30 o 40 segundos. El caso del primer 12 de mayo fueron 2 minutos, pero 2 minutos volando a 500 nudos son como 900 kilómetros, es bastante rápido, para todo lo que hay que hacer, pero fue el más largo. Lo más corto en sacarlo en cortísimo, en 30, 40 segundos. Bueno, muchas gracias por toda la experiencia que nos está compartiendo, muy valiosa. Una pregunta más general. ¿Qué desierto y qué profundidad tuvo este relato que se da de la participación del apoyo de Perú pero que es, si es que realmente entraron en combate, no llegaron a entrar en combate? En Perú primero empezó con un apoyo muy fuerte político, porque debemos recordar que Belaúnde Terry era que estaba como titular de las Naciones Unidas. O sea, no solo el apoyo peruano fue que vos estás diciendo, que ya te lo voy a explicar, sino que también empezó con una propuesta de paz que proponía las Naciones Unidas, que era comandada por Belaúnde Terry. Lo que pasa es que la propuesta esa, según el informe de Rattenbach, había en cierta posibilidad, había una influencia norteamericana en la propuesta, de tal forma que inclusive cuando Belaúnde Terry se da cuenta, queda un poco helado de la parte de esa política. O sea que Argentina tuvo un apoyo fuerte político de Perú mediante Belaúnde Terry. Y después con la Fuerza Aérea Peruana, sí hay 10 aviones peruanos que vinieron a la Argentina, lo trajeron pilotos peruanos, hicieron un vuelo muy arriesgado en el sentido a la hora del despegue, por dónde vinieron, cómo vinieron. Hicieron una primera escala en Jujuy, ahí lo recibieron ya mecánicos argentinos que habían ido de Tandil, y después hicieron directamente hasta Tandil. Lamentablemente cuando ya llegaron, los aviones no participaron en combate, no fueron usados en combate, pues ya llegaron, creo que el día 10, por ahí, o 9, 10, no tengo la fecha bien clara, pero no llegaron a entrar en combate los aviones. Sí quedaron en la Fuerza Aérea Argentina y fueron bautizados como los P, los M5P por peruanos, y sí, tuvieron los aviones. Tengo entendido que después se pagó algo por esos aviones, pero en el primer momento fue un apoyo decidido, sin ningún tipo de problema, lo trajeron ellos. El año pasado, durante el año, el jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea trajo a los peruanos y lo condecoró con la condecoración de la Fuerza Aérea en reconocimiento por el apoyo que habían hecho. Y la última, y ese ataque a un carguero libanés, creo, por un Hércules, que lo convirtieron, según tengo entendido, en un bombardeo. Sí, el Hércules bombardeó a un barco que se llamaba Hércules, precisamente. Pero, según la información, estaba llevando cosas para los ingleses. Y le metieron el Hércules, le metió la bomba al Hércules. Tanto es así que después el barco vino hacia Brasil, pero con muchos problemas, y al final lo hundieron frente de Brasil. Ellos mismos lo hundieron, porque primero para no revelar lo que llevaban, y después porque según ellos no podía llegar a puerto porque estaba mal, pero fundamentalmente se cree que lo hundieron para no dar a saber qué es lo que llevaban. Pero sí, un Hércules argentino
que con el Hércules es un avión de transporte muy grande, con 4 motores y todo lo demás. Le pusieron una bombera de Pucará con una mira, entonces el Hércules hacía de bombardero lejano y le pegó al barco. Y lo tiró bien. Gracias. Una pregunta. Por acá, una pregunta. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué opina usted con respecto a lo que se decía de que si Inglaterra perdía o Reino Unido perdía la guerra, o estaba en condiciones de retirarse, iban a usar armas nucleares contra Argentina, sobre todo sobre Córdoba? Yo creo que puede haber media verdad ahí. O sea, la Comunidad Económica Europea, para asistirlo con el embargo, le puso como condiciones que no tiraran al continente. O sea, por eso no tiraron yo creo que de tener que rendirse o irse o terminar la guerra, creo que sí hubieran bombardeado, pero yo creo que ellos hubieran bombardeado Comodoro, Gallego, San Julián, que eran las bases de operaciones de los aviones. No creo que no se justificaba que vinieran a Córdoba. Al final, por más que estaba la fábrica de aviones, la fábrica de aviones no estaba proveyendo nada, sino los aviones nuestros más bien salían del área de material Río Cuarto que de acá de Córdoba. A no ser que se tratara de un efecto psicológico. Lo mismo que se dijo, no, que iban a bombardear Buenos Aires. No sé si lo hubieran hecho, la verdad no, es una suposición. Yo supongo, y hablo de suposiciones, que si lo hubieran hecho, si yo fuera inglés, lo hubiera hecho, pero allá, contra Comodoro, Rivadavia, contra Trelew, contra Río San Julián, Río Gallego. Es más, ellos mandaron un grupo de SEALs para atacar Río Grande, que después fallaron, no llegó al ataque a ser exitoso, se perdieron, se volvieron, pero creo que en ese temperamento hubiera atacado ese tipo de bases, pero no esta ciudad, creo que no. Sí, inclusive hay un periodista británico en el cual, hablando con el Ministerio de Defensa de Inglaterra, decían de que, es más, estaba el US Conqueror, que fue el que hundió el Belgrano, que es un submarino nuclear, armado con armas nucleares, o sea, y podían llegar a la hipótesis, llegar el momento de lanzar misiles nucleares. Primero porque estaba acá la Cuarta Brigada, que es una brigada importante de paracaidistas aquí en Córdoba. Segundo, está la fábrica de aviones. Tercero, la escuela de aviación donde se forman ustedes. O sea, sería algo bastante sensible atacar ese punto. No creo que haya llegado a ese punto, ¿no? Pero de que estaba la idea. No, pero es bastante difícil, no difícil que bombardeen, vayamos a la posibilidad que se bombardeara, pero después de la Segunda Guerra nunca más se usó un arma nuclear. O sea, por más que la tienen y pelean quién tiene más cabezas nucleares, si la tenés vos, la tengo yo, en ninguna guerra, inclusive la que se está librando en estos momentos, se usan armas nucleares, así que se ve que la presión de la Comunidad Europea para estar con ellos ha sido bastante fuerte. Pero bueno. O sea que no tan solo que Argentina no tan solo peleó contra el Reino Unido, sino que luchó contra toda la OTAN. Sí. Inclusive en total la flota trajo 122 barcos, de los cuales 33 eran de guerra. Esa es la dimensión de la gente que vino. 122 barcos, 33 eran de guerra de la OTAN, con embargos hacia la Argentina de la Comunidad Europea. Y convengamos también de que tampoco hubieran llegado si no hubiera sido por la cesión de Estados Unidos, por la ascensión, donde hacían toda la parte logística. Si no, no hubiera forma de haber llegado. No, por supuesto, la ascensión fue fundamental, sobre todo para los búlgaros, para los Víctor, que eran los robotizadores. El armamento que usaban los Harrier, el Sidewinder, el 9L, era norteamericano. Sí, fue abastecido ahí, justamente en la ascensión. Sí, en verdad fue una lucha contra toda la OTAN, ya que inclusive Francia mismo embargó la entrega de Soxen y de Super Entender para la Armada. Y aparte de toda la Bélgica, Alemania, toda la OTAN, inclusive Italia, España misma,
cortaron toda la distribución de mis repuestos. Yo cuando hago una charla de los chicos del primario, le digo, Deportivo Las Palmas fue a jugar con el Barcelona y perdimos 1-0 en tiempo suplementario. Para hacer una comparación, sí. Señor, como experiencia previa al combate, el naufragio del Major Glenn, como táctica, ¿sirvió? Sí, a nosotros nos sirvió bastante. El Major Glenn es un barco que está encallado en Punta Loyola, cerca de Río Gallegos. Y a nosotros nos sirvió, al grupo 5, ¿por qué? Porque los días que estábamos allá hacíamos ataques con bombitas de ejercicio al Major Glenn. Como está bien en la costa, nosotros alejábamos el avión y desde el mar atacábamos al Major Glenn, que estaba quieto, o sea, comparativamente tampoco lo era, pero por lo menos veíamos un casco de barco en el horizonte mientras uno iba rasante. ¿Sirvió? Sí, sirvió. Bueno, ahora es monumento y realmente está muy bien, muy ponderado. Antes era refugio de novios nada más, hasta que nosotros le pusimos las bombas, ahora ya es monumento. Bueno, vamos a una última pregunta más y me gustaría si puede ser otra persona, porque ya hizo alguien que no haya podido... Tony, una pregunta. En la Omega no tenía una máquina 4.0. No, nosotros teníamos cada 4 aviones, 2 tenían Omega, uno cada 2 Omega. ¿Tienen que cambiar el grupo ahí sacar? No. Omega para pasarse el No. Sí, se podría hacer, pero no se hacía. No se hacía. Esa era la última, estamos con el tiempo apremiando. Yo no tengo problema de tiempo, después inclusive si alguien quiere consultar, yo estoy en Facebook, como Antonio Zelaya, lo que sea, pero o se puede concentrar otro día, otra fecha en algún lugar, no tengo drama. Dime. Sé que no opinas de las otras fuerzas, pero si yo hubiera coordinado mejor todas las fuerzas, el resultado habría sido distinto. Y creo que sí, si hubiera sido distinto. ¿En su opinión faltó coordinación? No tanto porque la Fuerza Aérea, por ejemplo, la parte aeronaval de los navales, al final quedó bajo el comando del brigadier Crespo, o sea, tanto el uso de los superestándares como los A4Q, eso quedaron a órdenes de Crespo, que estaba a cargo de la Fuerza Aérea Sur, o sea que todo lo que era operación aérea propia, lo hizo Crespo, y algunos requerimientos que por ahí llegaban de algún general que estaba en las islas, Crespo le daba bolillas según el criterio de él. Entonces, porque a veces para pedir también hay que saber qué se pide, cómo. Eso es lo que faltó más que coordinación. Y como lo nuestro no era sobre el terreno, si bien se discutió en la conjuntez que se llama, creo que no ha sido tanto. Nosotros lo que nos faltó operaciones, bueno, no. La dejo ahí. Como dijo Franco al principio de la introducción, para nosotros como IPMS, filial de Córdoba, es un gran honor haberlo tenido acompañándonos y compartiendo con nosotros testimonios de fuente primaria, ¿no? De primera mano, que eso es lo importante, y además la posibilidad de poder hacer preguntas y tener esta ida y vuelta con esa confianza y esa forma de transmitir la experiencia suya en Malvinas. Es también una forma de mantener vivo en esta fecha, justamente hoy, que es 3 de abril, de haber ayer conmemorado el aniversario de la recuperación de las islas. Es una forma de poder también mantener viva la memoria. Muchos de los que, como yo le decía cuando estuvimos intercambiando mensajes, la mayoría de los modelistas somos todos muy malvineros, muchos armamos aviones, barcos, figuras, lo que sea, alusivo a Malvinas, y de esa forma también mantenemos un poco también la memoria viva. Así que nuevamente, en nombre de IPMS Córdoba, nos gustaría entregarle un pequeño presente recordatorio de su participación con nosotros. Bueno, para que lo tenga presente, no como un testimonio para nosotros, sino como una forma más de seguir manteniendo viva la memoria de Malvinas. Invitamos a que, si quieren
se quede con nosotros y después visite los aviones. Si ve una 4B, tiene toda la autoridad de criticarlo en los detalles y nos puede ayudar para mejorar. La gran duda de los modelistas es si las rayas amarillas eran así o así o doradas. Contamos los remaches. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias por la atención.